con un punto de vista más formal, creo yo, porque ya nos habla de arquitectos, de obras y, y en sí mismo de los materiales. Y quizás ya un poco más cercano a lo que es la disciplina de la arquitectura. Y vamos con Moima, que tenía levantada la mano. Sí, Arqui, yo quería aportar que en este capítulo se enfocó más en la evolución de formas arquitectónicas y urbanísticas y cómo estas han sido influenciadas por diferentes factores a lo largo del tiempo. En el capítulo 3, el autor discute la constante búsqueda de nuevas formas en la arquitectura, también motivada por la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, materiales y demandas sociales. También se enfatiza la ruptura con las formas tradicionales y el surgimiento de un lenguaje arquitectónico moderno que busca expresar los ideales y la funcionalidad de la era contemporánea. También recalqué que buscaba la relación entre la forma arquitectónica y su función, ya que las analizaba profundamente, y el autor nos sugería que una verdadera innovación debe considerarse como las nuevas formas pueden mejorar la funcionalidad en los espacios. Y en el capítulo 4 supe enfocar en que se explora el movimiento racionalista que promueve la lógica y la funcionalidad en el diseño arquitectónico. Y que pues sobre el hormigón armado, que se presenta como un material revolucionario que ha transformado la arquitectura y la construcción durante todos estos años, y que también también detalla sus propiedades, su resistencia y su versatilidad, que en sí nos ayuda mucho porque como ahora recibimos la materia de criterios, recibir un poco más de información sobre este material nos ayuda muchísimo. Y este material igual para construcciones es ideal, ya que amplía la gama de aplicaciones estructurales. E igual el autor discute ejemplos emblemáticos del uso del hormigón armado, mostrando cómo ha permitido nuevas posibilidades en el diseño arquitectónico. Y pues que en ambos capítulos se subraya la innovación, la racionalidad en la evolución de la arquitectura y planificación urbana. Esto sería, profe, y que ofrecen una visión comprensiva de cómo la arquitectura moderna va evolucionando y continúa adaptándose a cambios tecnológicos y sociales. ¿Quién más quiere participar? Un par de personas más y después comenzamos Meli y yo a trabajar. Dale, Kevin. Buenas tardes, arquitecto. Bueno, de lo que leí es sobre este libro, tenemos que para esta época el hormigón se hace presente, ya que los arquitectos cayeron en cuenta sobre la importancia de este material, principalmente en las estructuras, pues este material mantenía y dotaba de flexibilidad en cuanto a la distribución de una estructura, facilitando así su circulación. También menciona que el uso del hormigón fue un boom en esta época debido a sus propiedades, ya que en las edificaciones antiguas se hacía mucho uso del hierro y el acero, lo cual afectaba directamente al peso de las edificaciones. Entonces, el hormigón aparece como respuesta a esta problemática desde ahí se ha hecho más presente en las diferentes edificaciones que hemos visto. También tenemos que la adaptación que la arquitectura atravesó en estas épocas presentó varias dificultades, entre las cuales podría mencionar la multiplicación del funcionalismo materialista, el cual se menciona aquí, ya que se mencionaba que las edificaciones carecían de materialidad y de un estilo expresivo. Mm, Y nos hace referencia a un ejemplo, el cual es el puente de Brooklyn, el cual se basaba en un principio
de suspensión y combinaba una estructura que tenía cables de acero que creaba líneas diagonales y también ayudaba a complementar los cables curvos. Entonces, este material destaca también por el uso de una pared que estaba compuesta de hormigón y así crea un espectáculo visual. Eso, arquitecto. Sí, bueno, el capítulo 4 sobre todo, ¿no? ¿Quién más quiere comentar? Dale, Giancarlo, nuevamente. Tú ya comentaste, creo, ¿no? Pero dale, Ya. Buenas tardes, Arqui. Buenas tardes, ¿cómo estás? compañeros. Bueno, en el capítulo 3 del libro, Las búsquedas de nuevas formas y el problema del ordenamiento, eh, básicamente se analiza que esa evolución de las formas arquitectónicas y urbanísticas que tienen con la innovación en la arquitectura, que está presente en constante e impulsada con las nuevas tecnologías y los materiales para las necesidades sociales, se destaca que esta ruptura con formas tradicionales y el surgimiento en un lenguaje más arquitectónico al moderno, aborda el reto de crear un orden en el caos urbano. Esto quiere decir enfatizar la planificación urbana para integrar nuevas tecnologías y de la manera más lógica posible y eficiente, subrayar una relación entre la forma y la función, que tiene la importancia de la innovación arquitectónica dentro de varios espacios en los cuales sea funcional. Y esto también resalta una creciente preocupación para la sostenibilidad, ya que promueve soluciones arquitectónicas más ecológicas y así nos ayuda con nuestro planeta. Mientras que en el capítulo 4 se examinó más el impacto del racionalismo y la ingeniería en la arquitectura. Con este enfoque especial, el hormigón armado y el racionalismo, esto se centró en la lógica y en la funcionalidad. Ambos capítulos también subrayan que esta importancia de la innovación con la racionalidad en la arquitectura moderna se enfoca en la búsqueda de nuevas formas, en el ordenamiento urbano y especialmente ofrecen una visión integral en la arquitectura con la evolución. Y esta logra adaptar a varios cambios tecnológicos y sociales que tienen nuestra sociedad. Gracias, Arki. Sí, mejor. Por ahí va. Sin embargo, hay que tratar de traducir eso también a la tecnología, pero por supuesto a la arquitectura. Pero, pero mejor, Giancarlos, qué bueno. Dale, José Isaac. Buenas tardes, Arki. Lo que yo entendí de la lectura fue que este texto se basaba sobre la búsqueda de nuevas formas y el problema del ornamento. Y bueno, nos hablaba de que hubieron dos revoluciones importantes en el estilo. Y nos hablaba que estas dos revoluciones importantes eran vistas como resultado del implemento de nuevos materiales o métodos constructivos, o también debido al cambio de visión del mundo o de la intención estética adaptada a las técnicas de sus propósitos expresivos. También nos hablaba del Art Nouveau, que era la primera etapa de la arquitectura moderna, la cual estaba en contra de las formas clásicas y del movimiento clásico llamado Beaux Arts, que tenía estándares un poco más basados en lo clásico. Y bueno, el Art Nouveau era el inicio de la arquitectura moderna que proponía a construcciones basadas en la ligereza y la espaciosidad, la cual estaba propiciada gracias al uso del metal y el vidrio. Y su etapa más creativa fue desde 1893 a 1905. Uno de los exponentes de Art Nouveau podría decirse que es Víctor Horta, el cual fue un arquitecto que realizó algunas o las obras más creativas de este movimiento. Por ejemplo, él buscaba
cosas exóticas y con delicada esteticidad. Y esto se evidenció porque él realizaba grandes espacios de escaleras en cajas y también hacía vistas a grandes invernaderos y ponía vidrieras de colores que generaban grandes contrastes y usaba oro y bronce. Y además nos contaba que sus edificios no cayeron en la teatralidad porque siempre tuvieron una especie de ornamentación que no los hacía, por decirlo así, aburridos. Y, y también nos hablaba que la arquitectura debía caracterizarse por ideales de calidad estética y moral. Y también algo que resaltaba era que los propósitos del movimiento del Art Nouveau se veían en las casas y proyectos que había hecho Horta. Y, y también nos decía que el Art Nouveau era un cambio en la anatomía y carácter parcial de la arquitectura. Y también nos hablaba acerca del hormigón que eh, muchos arquitectos lo veían como un material innovador debido a que era ideal para satisfacer las exigencias fundamentales como la economía, la estandarización, la iluminación natural o la protección contra el fuego. Y eso, Ignífuga, ¿no? Sí. Y, Isaac, conectar un poco más, ¿alguna conclusión tienes o no? eh, mm, no, Te agarré en curva, bueno. A ver si te recompones, Ángel. Dale. Ya, Ricky. Mil disculpas, antes que no escuché que me mencionó. A ver, en el capítulo 3 yo había visto que se abordaba en la influencia de dos personajes, que era Violette Leduc y Auguste Choisy. En- Aquí podíamos ver que se destacaba la sobrevaloración de aspectos prácticos y funcionales en las grandes obras del pasado. También se menciona que la visión racionalista de Choisy, quien consideraba la arquitectura gótica como un triunfo de la lógica en el arte, enfocándose en la función y la estructura por encima de modelos tradicionales. Por otro lado, teníamos que en el capítulo 4 se discutía la preocupación por la falta de carácter poético en el funcionalismo, donde se resaltaba la importancia de la expresividad y la combinación de elementos estructurales y funcionales para evitar la insulsez en el diseño arquitectónico. Aquí podemos ver que en ambos capítulos se comparte la misma temática central, que vendría a ser la evolución de la arquitectura moderna y también la búsqueda del equilibrio entre la función, la estructura y la expresividad en el diseño arquitectónico. También podemos ver que tanto en el capítulo 3 como en el 4 se analizaba la influencia de figuras clave, como Violette Leduc y Choisy, también, así como también la crítica al funcionalismo carente de poesía en la arquitectura. En estos ambos capítulos se resaltaba la importancia de considerar tanto los aspectos prácticos como los estéticos en la creación arquitectónica, subrayando así también la necesidad de una integración armoniosa entre la técnica y la expresión artística para lograr de esta manera resultados significativos en la arquitectura moderna. Ok, Ángel. Y vamos a dejar ahí. Y Meli ha preparado también una exposición un poco larga sobre el proceso y la técnica de análisis, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Sí, sí, estás por ahí, Meli. Sí, 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 aquí estoy aquí. Buenas tardes Ya. con todos. Ok, bueno, yo de igual manera, de lo que leí de los capítulos, dividí justamente en estos en los dos capítulos que leímos con la idea de resaltar las partes más importantes que tenían cada uno de estos. En el tercero, yo creo que el autor aborda uno de los temas centrales de la arquitectura moderna, que justamente es esta búsqueda de nuevas formas arquitectónicas, que ya se hablaba anteriormente en la clase anterior,
que destacamos justamente cuando él intentaba buscar por qué se dio en ese lugar, en ese tiempo, en esas condiciones. Y además también creo que intenta abrir un debate sobre lo que representaba el ornamento en ese momento y en esta situación y con los arquitectos y el pensamiento que se estaba dando en su momento. Que a la final el ornamento fue un aspecto muy común o muy relevante en épocas pasadas. A principios justamente del siglo XX, muchos arquitectos se enfrentaron a este nuevo reto que se remarca a cada momento, de encontrar un lenguaje nuevo y formal, de reflejar justamente estos cambios sociales, políticos, filosóficos e inclusive tecnológicos que estaba representando esta nueva era moderna que se estaba viviendo en su momento. Y creo que para esto es importante rescatar una figura clave que vendría a ser el arquitecto Adolf Loos, que justamente él habla de este tema de cómo argumenta que el ornamento era una forma de decadencia cultural y que la verdadera belleza de un edificio a la final residía en la forma pura y en la forma y en el tema funcional. Inclusive él siempre decía que el ornamento era innecesario y anticuado en una era moderna, en ese momento con los avances que se estaba dando. Entonces yo creo que se podría decir que las primeras fases de la arquitectura moderna tomaron varios caminos, pero todos a la final compartían este rechazo, por así decirlo, por las reutilizaciones tan marcadas y arbitrarias que se estaban dando del pasado y además por las formas culturales que para ese entonces se estaba considerando casi agotadas. Se vivía realmente una era moderna con nuevas demandas, nuevos retos a los que se tenía que estar atendiendo. Y en un claro ejemplo que de igual manera se resalta en este capítulo es el tema del estilo del Art Nouveau, que además de ser un estilo formal, también era estilístico. Y se podría decir inclusive que es una de las primeras etapas de la arquitectura moderna europea, en este sentido de la arquitectura moderna como un modelo. Em, Este estilo creo que es importante remarcar que primero surge en las artes gráficas y decorativas y que aparece ya más en el aspecto de la arquitectura, eh, con un claro ejemplo que podría ser Víctor Horta en 1890, que es quien crea y quien introduce este nuevo estilo en Bruselas. Justamente los artistas del Art Nouveau rechazaban este historicismo, pero no podían de alguna manera renegar o negar por completo todo lo que representaba la tradición y el pasado, e inclusive en este intento de producir nuevas formas, de generar algo innovador, por así decirlo, dentro de su filosofía y de los nuevos pensamientos, en cierto modo se puede evidenciar con los ejemplos y con obras que rescatamos de este momento de la historia, que en cierto modo estaban reivindicando eh, estilos del pasado y aspectos y elementos del pasado. En esto creo que un claro caso es el Hotel Tassel, que es justamente de 1893, en donde se utiliza una expresión muy sincera, se podría decir, de la estructura metálica y de la ornamentación como vegetal que se utiliza, pero el espacio interior del hotel es en donde se muestra, creo, más claramente esta afirmación de esta tendencia que era más figurativa y donde se resalta más estos elementos estructurales y visuales y se unen a la vez, entonces corresponden a una funcionalidad que era lo que se buscaba. También Horta amplió su estilo en proyectos, por ejemplo, para mansiones suburbanas durante esta misma década. Inclusive se podría mencionar que la clientela que de mayor posición social, más acomodada, se podía permitir justamente estos gustos más exóticos, por así decirlo, y tener como un gusto más delicado y que tenía esta tendencia al esteticismo. Y justamente creo que
algo importante a mencionar con esto que intento resaltar es que sus edificios no solo funcionaban estéticamente, sino que se rigen por un orden formal y por unas secuencias interior-exterior muy estudiadas que si empezamos a analizar justamente estas fachadas, cómo se conforma en planta, podríamos no únicamente ver este tipo de ornamentación, por así decirlo, esta estructura, este tema visual que deja tan visto, sino también ver que empieza a rescatar estos temas del movimiento moderno que intentaba buscar. Otro gran ejemplo creo que es el interés por la expresión que se tenía por la estructura y por la función justamente. Y en este caso, por ejemplo, Henry van de Velde empieza a dejar cañerías de agua vistas, el tema de los ductos de gas, los tubos eléctricos, y justamente es este tema de la admiración por todo lo que representó la máquina y todo el tema de la reproducción en serie y todo este tema de lo industrial, eh, también hace como que siempre se dé una admiración de parte de él por un control sobre la calidad por parte del artesano en un inicio, creando estos prototipos que se iban a empezar a replicar. Y justamente empieza a rescatar este hecho de que en la producción industrial en serie de sus objetos, él podría hacer que esta calidad visual que parece en muchos casos solo que algunas personas podían adquirir, iba a ser accesible a las grandes masas, que justamente es uno de estos ideales de la revolución industrial. Entonces, una de las críticas que existía justamente contra el Art Nouveau era considerar que las propuestas que empieza a generar en algunos casos se volvían demasiado subjetivas e inclusive el enfoque que tenía no permitía que los diseños tipo que se generaban para la producción estandarizada en serie, em, o sea, no se dé de esa manera justamente, que era uno de los ideales. Entonces, otra de las críticas y reacciones justamente fue alimentada por estos ideales que la final manejaba la sencillez, que inclusive tenía el arts and crafts. Entonces, en parte por una concepción abstracta que tenía el clasicismo, eh, quizá como algo que tenía menos que ver con el uso de los órdenes, que en algún momento entra en crítica, que con el aprecio por los valores clásicos esenciales que a la final se tiene en la simetría, en la claridad de las proporciones y a la final estos aspectos y estos fundamentos básicos que empieza a manejar todo este tema del clasicismo. Entonces, creo que es importante ahí resaltar que existe como esta sensación de que el arquitecto debía esforzarse para dar expresión a los valores del mundo moderno y lo que estaba necesitando y a lo que se tenía que atender a través de estas soluciones sinceras y tan como que iba más al tema de que sean más sencillas, más limpias a estos problemas arquitectónicos en los que las disciplinas de la función y de la estructura debían desempeñar también un papel crucial y que a la final iba creciendo. Entonces, mientras se le empieza a dar énfasis de ese lado, creo que el tema de la ornamentación aplicada debía ir reduciendo. Se empieza, creo que se evidencia de alguna manera así el rol del arquitecto. Y también creo que es importante mencionar que a pesar de que existía un debate sobre el ornamento y la búsqueda de nuevas formas de arquitectura para que respondan a su momento, también hubo críticas a la rigidez de este funcionalismo que se promulgaba de alguna manera como de manera muy fuerte en esta época y esto también genera como una reevaluación del papel del ornamento en la arquitectura. Entonces, no es únicamente como una acción que iba a generar un nuevo movimiento, una nueva identidad a un tiempo en la historia, sino que iba a generar una reevaluación del papel de un aspecto tan importante a lo largo de la arquitectura y de la historia.
Entonces, creo que esta discusión sobre el ornamento no únicamente se centra en la estética, sino también en cuestiones culturales e inclusive filosóficas que llegan a ser mucho más amplias. Inclusive la eliminación del ornamento, así porque sí, representaba inclusive un intento de crear una arquitectura, podríamos llamarla más universal, más democrática y a la final que esté libre de cargas del pasado, que no tenía como raíces. Sin embargo, también creo que planteaba preguntas sobre la identidad cultural y la necesidad de expresión en el diseño arquitectónico, en donde uno le dé identidad a fin de cuentas a todo lo que se estaba generando. Y yo creo que esa es como una parte importante de rescatar sobre el capítulo 3. En cuanto al capítulo 4, creo que es importante justamente partiendo desde ahí comentar que aunque el Art Nouveau o sea, parecía haber intentar romper con estas muestras típicas y representativas del pasado, como la ornamentación, pronto se logra evidenciar que era una creación subjetiva, que no tenía principios duraderos y que no iba de la mano justamente con los modos, con los medios y con las necesidades de la sociedad en la que se estaba dando, de una sociedad industrial. Y frente a esto se adoptan una serie de formas distintas de expresión y de formas arquitectónicas. Entonces, en este capítulo se evidencia justamente la influencia del racionalismo y la ingeniería en la arquitectura moderna, con un enfoque, se podría decir, muy particular en el uso del hormigón armado. Y creo que Curtis logra evidenciar, además, cómo estos elementos han modelado de alguna manera nuestras prácticas arquitectónicas y los diseños desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX que se hable justamente en el texto, pero yo creo que en muchos casos, si hacemos una reflexión, si vemos nuestros modos de producción, de arquitectura, y de todos estos objetos, inclusive podríamos decir que en algunos casos aún sucede en la actualidad. Entonces, el racionalismo en arquitectura se define justamente como para comprenderlo con este enfoque en la lógica, la funcionalidad, en el uso eficiente de los materiales y además en cómo influye de manera significativa en el movimiento moderno, ya que empieza a promover estos diseños que priorizan la funcionalidad y la simplicidad sobre la ornamentación, justamente sobre este mismo tema que se hablaba anteriormente. Entonces, esta postura racionalista que se empieza a adquirir eh, parecía de alguna manera en su momento, yo opino que parecía ser la búsqueda de la lógica, la búsqueda de la función, de la estructura del objeto arquitectónico. Pero esto podía provocar como promoción de un funcionalismo casi que se podría decir que era insulso y además se volvía materialista. Y esto generaba que tenga una falta de calidad, de un verdadero estilo expresivo del arquitecto y y a la final de la arquitectura en general. Entonces, esto no implicaba que tanto los arquitectos como los ingenieros de este momento desatiendan el problema de la expresión formal en sus proyectos, pero a la final el material no generaba este vocabulario por sí mismo. Entonces, es como que nos evocamos a todo el hecho de qué necesitan ahora las personas, cómo se están desarrollando las ciudades, cómo son los nuevos modos de producción y intentamos llegar a la parte formal de las cosas, pero seguimos produciendo artesanalmente o no utilizamos los materiales adecuados que ya se empezaban a utilizar en otros ámbitos en ese momento. Entonces, creo que a la final es también esta crítica de que todo va de la mano y quizá si por un lado empezaba a progresar o a avanzar o a desarrollarse más algo, también debía ir de la mano todo el proceso que conlleva eso. Y creo que aquí un ejemplo importante a citar es, por ejemplo, el puente de Brooklyn en 1883, en donde justamente se puede evidenciar cómo se basa en todo este tema de la ingeniería, en el principio de
de la suspensión y cómo combina la estructura que tiene de cables de acero, cómo tiene estas pilas de piedra tan macizas, las diagonales que maneja justamente, que se complementan con los cables, y a la final podemos evidenciar, creo que si tenemos la fotografía y logramos imaginar, es más que evidente que tiene todo este tema de una composición arquitectónica y de ingeniería que van de la mano la una con la otra. Entonces, justamente para mí, este vendría a ser como este claro ejemplo que empezamos a manejar en cómo ya empiezan a ir en este momento de la mano ambas disciplinas. Em, También en este caso, como en el mismo ámbito, podríamos tener como referentes los hangares, los puentes, inclusive se hablaba de este puente de Tabanaza, en donde creo que además de que es muy importante rescatar que empieza a transformar el paisaje urbano e inclusive de un momento en donde empiezan a aparecer estas propuestas más urbanas como las ciudades industriales, eh, son propuestas que ayudaron a emancipar el hormigón armado del pensamiento tradicional de la construcción de fábrica que se tenía, pero también entra de alguna manera en conflicto la arquitectura y la ingeniería. Y creo que ahí se puede evidenciar claramente qué obras tienen una conversación clara entre ambas disciplinas y cuáles no llegan a un lenguaje en común. Y ahí es cuando empieza a haber esta distorsión, que inclusive lo vemos hasta la actualidad. Y estas ideas ayudaron de alguna manera, creo, como a dar la imagen de la de la ciudad moderna que se estaba buscando, acorde a las nuevas funciones y destacando la importancia de estas formas más cúbicas, más rectangulares, más limpias, más sencillas para la construcción, pero también aprovechando la estandarización del hormigón armado y que podemos justamente verlo en estas obras de mayor escala o inclusive poniendo como ejemplo obras de Le Corbusier, en donde él en sus residencias, eh, al contrario, no de manera tan masiva con el hormigón armado, pero esta manera estandarizada de tener sus columnas, sus vigas, sus losas planas, también empieza a hacerlo de manera más sutil. Entonces podemos ver igual cómo va tomando protagonismo este material. Eso, Arqui, creo que es lo que pude rescatar de ambos capítulos. Y gracias, Meli. Vamos a trabajar un poco más al detalle los dos capítulos. Y estamos hablando de una época que no creo que llegue al cuarto de siglo, pero según mi criterio, según mi análisis, yo diría que es crítica y es dramática también, porque es el conector en cuanto tiene que ver a las artes y al diseño, a las culturas del arte y el diseño, y provoca nuevas líneas de concepción, nuevas formas de organización y nuevos procesos de transformación de la materia y nuevos métodos constructivos. Dice, el texto dice que efectivamente, ¿no? Y nuevas formas, nuevos materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de dónde nace eso, ¿no? Hemos hablado en extenso respecto a lo que significaba el cambio de modos de producción. Si antes había un modo de producción en donde existía el señor feudal y el resto del mundo,
ahora ya no existe señor feudal, ahora existen otros personajes, que es el señor burgués y el proletario. Cambian además los roles, se reducen las opciones de la masa asalariada y se incrementan además las capacidades y las opciones de la dineraza. Pero el poder ya no está única y exclusivamente en el poder político, sino está en el poder económico financiero. Y en el poder económico y financiero existen también categorías y escalas. Aquel que desarrolla las nuevas concepciones de estructuras productivas, y aquel que en cambio copia o incorpora dentro de sus procesos normales esas nuevas formas, tratando de simular que está generando una nueva estructura. Pero también decíamos en la sesión anterior que estos personajes comienzan a acumular riqueza y comienzan a entender de otra manera la organización de la producción, de la distribución y del uso de los productos. Ya no importa mucho que yo esté diseñando el vestido para Moema. Estoy diseñando un vestido que es casi como el que Moema quisiera, pero también como el que Catherine o Damaris o Emily quisieran. Y entonces no son precisamente esos vestidos diseñados exclusivamente para una persona, sino son vestidos diseñados para un grupo de personas que cada vez es más creciente. Entonces, por un lado estaba ese tipo de producción, en donde cambiaban las lógicas de accionar dentro del proceso de producción, porque los procesos tenían que estandarizarse y tenían que hacerse en línea y tenían que hacerse eficientes para poder generar un valor extra, que le llama Marx el plusvalor, la plusvalía, ¿no? Entonces, mientras más explote yo a los recursos materiales, a los recursos humanos, a los recursos financieros y sobre todo mientras yo genere plusvalor a través del desarrollo de la tecnología, que es ir incorporando eficientemente procesos de transformación de la materia, mejor me va a ir a mí porque yo voy a acumular cada momento más riqueza. Eso no ha cambiado, sigue siendo importante para el sistema capitalista hasta el día de hoy. Y eso es lo que vemos, ¿no? Y eso es lo que sigue consolidándose cada vez más. Y no importa el país de donde venga, ¿no? Todos los países productores hacen exactamente lo mismo. Y no importa si se llama Inglaterra, Alemania, España, Italia, China, Rusia, Ecuador o el país que sea. Intenta hacer eso. Y es más, existe como una especie de acuerdo a nivel de los productores de que así debe ser. De que debe existir ese plusvalor, ¿no? Y a veces esa plusvalía que genera ese proceso de producción es real, pero muchas veces inventada o exprimida también. Eso por un lado, ¿no? Entonces, ya existe una producción importante. Y la distribución, habíamos dicho que Inglaterra justamente ya tenía los canales. ¿Por qué? Porque tenía una red comercial a nivel mundial increíble. De ida llevaba los productos y de regreso traía también productos, pero también traía nuevas maneras de entender la realidad y de procesar. Francia es quizás el país que más se acercó a los nuevos conceptos. ¿De dónde traía esas nuevas formas? Ya no había de dónde más, porque
además, esos grupos de poder de los que estoy hablando, que querían competir con la fastuosidad de las monarquías y que querían también sus palacios o palacetes. En el sector del desarrollo de las nuevas formas de producción que les llamamos las formas de producción industriales, aquellos que eran los líderes evidentemente buscaban otras formas de producción y de materialización de sus bienes. Perdón un momentito. ¿De dónde nacen? ¿De dónde aparecen esas nuevas formas? De otro mundo, ¿no? Porque las formas que se estaban reproduciendo una y otra vez en Europa, y por un lado los industriales líderes en los procesos de transformación buscaban nuevas formas, y esas formas venían de fuera del continente europeo. Ya vamos a ver el camino, ¿no? Y mientras tanto, aquellos que estaban consolidando los procesos desde la forma de pensar anterior, que también eran productores y que también querían competir con las formas de calidad de vida de los emperadores o de los acaudalados del sistema feudal, buscaban más bien dentro de las formas del historicismo, esto es, de replicar varias facetas de la historia y ir mezclando de acuerdo a sus impulsos, no sé si a sus necesidades, pero a sus impulsos respecto a lo que tenían que ser los objetos que les estaban produciendo. Y claro, y Europa, que ha cuidado muchísimo el capital cultural y histórico, se escandalizaba cada vez más con lo que estaba aconteciendo tanto a nivel de arquitectura como también a nivel de las ciudades. Con las ciudades pasa y lo que vivimos ahora, que arranca en ese momento, ¿no? El desorden, la desorganización, la falta de planificación, el caos y los conflictos de todo tipo, ¿no? Los conflictos físicos, pero también los conflictos individuales y los conflictos sociales, ¿no? No es que han acabado eso, siguen todavía existiendo, y es el proceso del sistema mismo capitalista el que engendra ese tipo de conflictos en beneficio de solventar el deseo de los usuarios con respecto a las necesidades materiales de su vida cotidiana. El impulso del comercio trae también la comunicación a nivel mundial. Y Asia es quizás el continente, sobre todo la parte oriental de Asia, es la parte del continente que
que más atrajo a Europa, sobre todo a Francia. Porque encuentran una forma de expresión artística distinta a lo que estaba pasando en Europa. Encuentran que en Japón, por ejemplo, la síntesis formal de los elementos de la naturaleza no habían aparecido todavía en Europa. La delicadeza con la cual trabajaban los elementos y de la materialización tanto en arquitectura como en mobiliario también comienzan a impactar las necesidades de esa búsqueda de formas nuevas en Europa. Y entonces van recogiendo todas esas experiencias del resto del continente, de continentes. Recuerden también que la pobreza de la gastronomía en Europa en toda esta época se ve enriquecida, siglo XVIII, siglo XIX, se ve absolutamente enriquecida con los productos y las formas de procesamiento de los alimentos del resto del planeta, ¿no? La comida italiana no es italiana. La comida italiana es la integración del procesamiento de la pasta que venía del oriente. Todo, ¿no? Entonces nosotros decimos los tallarines, pero los tallarines son asiáticos. Decimos nosotros la lasaña, pero la lasaña también es oriental, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, sobre todo, el tema de las salsas es un procesamiento americano, y entonces la integración de eso da como resultado, a partir del pragmatismo europeo, una gastronomía universal. De la cual, por supuesto, ha hecho su bandera Italia, pero el resto de Europa también ha conquistado su gastronomía a partir del aprendizaje de la gastronomía de otros medios, y considerando que Europa es en realidad pragmática y logra consolidar todos los esfuerzos en beneficio de esos procesos, pero además porque entiende claramente que cambió el sistema de producción y que hay que trabajar de otra manera y que hay que entender los procesos de otra manera. Si no, no tendríamos la internacionalización de ese tipo de comidas, de las cuales, digamos, procesos con los cuales nosotros todavía no hemos logrado entender tampoco, ¿no? Entonces nosotros seguimos produciendo y vendiendo nuestros recursos naturales, pero no estamos produciendo y procesando formas de productos de cualquier tipo universales. Entonces llegan a Europa todos esos mensajes, y esos mensajes de materialización agarran fuerza en el momento en el que los procesos industriales habían deteriorado muchísimo y que no tenían ya formas expresivas mejores. Y se produce esta etapa que se denomina del modernismo, ¿no? Aquí hay una aclaración que hay que hacerla con respecto a lo de la sesión pasada, ¿no? Y se entiende por modernismo a esta forma moderna de ver las cosas, o también estilo joven, estilo disidente o contraestilo, y todo eso es finales del siglo XIX, comienzos del XX. Y aquí dan paso a la modernidad. Y la modernidad está entendida como una
etapa histórica y como una estructura filosófica en donde el racionalismo es fundamental para entender esa modernidad. Pero todos estos procesos no dejan de tener conexión entre sí y no dejan de estructurar esa forma de producción del sistema capitalista. Entonces queríamos diversificar los procesos, pues ya tenemos todos los elementos, porque ya tenemos los procesos industriales que además en esos nuevos procesos industriales hacer incorporaciones de cambios en las maneras de transformación de la materia, bienvenidos sean. Y entonces ya puedo transformar, ¿qué? Los metales. Entendí también de Asia, sobre todo de Japón, que si el hierro se trabaja de una manera X, ese hierro mejoraba sus condiciones en varios aspectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento que les permite entender esos procesos? Ni más ni menos que las dagas o las espadas de los shogunes, esto es de los guerreros en Japón en el siglo XIX, ¿no? Y ese hierro transformado se convertía en acero. Y ese acero es del mismo material de hierro con otros componentes, pero comenzaba a tener otras condiciones, ¿no? Primero, brillaba. Segundo, no se oxidaba. Claro que pasó en Europa mucho tiempo hasta que se entienda que esos procesos eran con la incorporación de una fuente de calor más poderosa y de una incorporación al hierro de zinc y de carbón. Y de carbono, perdón, como elementos que le iban a mejorar las características de las condiciones. Una cosa es ser descubridor, pero otra cosa también es aprender de los otros y desarrollar además de ese potencial. Y Melissa hizo un buen análisis, además de los elementos que constan en el texto, que son importantes de ser registrados. Pero también es importante, interesante del texto, y no se dice, pero hay que aclarar, que que el modernismo son varios modernismos. Es un momento de transformación integral en Europa, fundamentalmente en Europa, pero que tiene rasgos locales en cada sitio, ¿no? Entonces, en España se llama modernismo, en Bélgica y en Francia se llama Art Nouveau, en Austria se llama secesión y en Checoslovaquia también, en Alemania se llama Jugendstil, en Holanda se llama De Stigil, en Italia me parece que es bueno, una especie de arte nuevo y una manera muy especial o muy particular de entender este proceso. En Inglaterra se llama artes y oficios. Trabajaremos sobre artes y oficios la próxima sesión, el día jueves. ¿Cuál es la distancia entre lo que pasa en Inglaterra y lo que pasa en Europa? Que en Europa continental se acogen estrictamente a los procesos de transformación de la materia industriales. Y en cambio en artes y oficios, justamente en el sitio en donde arranca la industrialización, en el sistema capitalista, y se presenta un movimiento
que va contracorriente, que trata de rescatar más bien las formas y los procesos de transformación de la materia del pasado. Y aparecen, por supuesto, varios personajes en el arte y en la arquitectura importantes, ¿no? Mencionaban también ustedes la necesidad de la formación. Claro, evidentemente, si es que el desarrollo de la industria era acelerado, la división del trabajo era una de sus premisas, y entonces de parte de la división del trabajo era personajes que tenían que ayudar o aportar a esa transformación hacia los nuevos estilos. Y ahí estamos, evidentemente, las gentes vinculadas a las áreas del diseño. Por supuesto, los arquitectos, los diseñadores y también los artistas. Entonces, en ese sentido, éramos parte de la cadena productiva y seguimos siendo eso. Y en Francia el tema es interesante, ¿no? Y acogen las nuevas formas, las nuevas filosofías japonesas, ¿no? Se acercan muchísimo a Japón. ¿Quién era Japón? Japón era un país que se había aislado durante 300 o 400 años. Y en la misma época en que América fue conquistada por Europa y fue, digamos, colonizada por Europa, se abrió al mundo América, comenzó a conocer lo que era el mundo occidental. Japón hizo exactamente todo lo contrario, se cerró al mundo occidental y desarrolló a su interior absolutamente todo. Y comenzaba a asumir del mundo exterior aquello que evaluaba que era importante. Por ejemplo, la religión ancestral de Japón es el sintoísmo, ¿no? Bastante parecida a las creencias de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? Entonces, tenía mucho valor el conocimiento de todos los elementos que integraban la naturaleza. Entonces, para el sintoísmo y el mantenimiento de los equilibrios y de las energías, de los elementos de la naturaleza, eran en sí mismos importantes y había que aprender de ellas y además conservar todas ellas. Todavía existe eso, ¿no? Además del sentido de que atrás de esos elementos y esos fenómenos de la naturaleza había un aprendizaje y ese aprendizaje tenía que ser abstraído, tenía que ser evidentemente entendido por los seres humanos, pero no por todos los seres humanos, sino por aquellos seres humanos que eran capaces de abstraer de la naturaleza esos elementos. Y entendieron que debían de todas maneras incorporar algunos conocimientos que algunas de las religiones podían darles. Y en uno de los shogunatos japoneses se tomó la decisión de incorporar en Japón a 5 sacerdotes budistas. ¿Para qué? Para que capacitaran a religiosos japoneses en esta nueva religión, porque entendían que era una religión más abierta y más universal que otras que aparecieron. Y desarrollaron todo desde el límite hacia adentro, cerrados completamente a Occidente. Y hago yo siempre la comparación con un elemento básico de la arquitectura japonesa, ¿no? ¿Sí saben lo que es el tatami?
es una especie de tapete o alfombra y construida en base a fibras vegetales. Se puede enrollar y se puede desenrollar, pero adicionalmente es un elemento modular que sirve para estructurar una construcción o la configuración física de una habitación, pero también de una casa completa. Nosotros tenemos un símil en Ecuador y ese símil se llama la estera. Y la estera también está hecha con fibras naturales. Esas fibras naturales se llaman totor. Pero si comparamos las calidades del uno elemento con el otro elemento, hay muchísima distancia. Esa es la distancia y la diferencia del desarrollo interno de un país con el desarrollo impuesto desde afuera, en este caso en nuestro país. Entonces no fuimos capaces en esos años de colonización, cuando menos en arquitectura, de desarrollar nuestras propias opciones de desarrollo, de transformación de la materia a partir de nuestros propios recursos. Y dejamos ese desarrollo pendiente, y todavía yo creo que está pendiente todo ese desarrollo. En otras formas de expresión, por supuesto, incomparables, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura colonial, de arte, de arte y en el arte de pintura y escultura, creo que para la época teníamos poca competencia a nivel internacional. Por algo se hablaba de la escuela quiteña, tanto de pintura como de escultura, ¿no? Que también habría que analizar y estudiar. Y entonces de esos conocimientos que se produjeron en Japón, a todo nivel, que estructuraron definiciones, conceptualizaciones y filosofía también, fueron a parar directo a Francia. Y en Francia se produce, por supuesto, el Art Nouveau. Entienden adicionalmente en Francia que no solamente es en Francia y en Bélgica, ¿no? Bélgica tiene un par de personajes que son Víctor Horta y Henry van de Velde, que llegan a extremos de sensibilidad y estética en la arquitectura impresionantes, ¿no? Hay una imagen que ustedes deben haberle visto de una residencia, de una especie de hospedaje que diseña Víctor Horta. Y hay una foto de una escalera, ¿no? Y esa escalera tiene muchísimos significados, porque antes la escalera era un objeto más bien aislado, y van a ver que en la arquitectura moderna también es eso. Sin embargo, en este caso especial, esa escalera en un objeto de nuevas condiciones funcionales y estructurales cobra un valor importante porque es la dinámica, pero además es la generadora, es la originaria, ¿no? Es una especie de matriz del objeto arquitectónico. Pero todos los detalles están perfectamente pensados al estilo de estas nuevas formas. Entonces, la pasamanería representa evidentemente un mundo vegetal, pero igual el detalle de la cerámica del piso, del papel tapiz en las paredes, de las huellas de la contrahuella, todo, absolutamente todo estaba estructurado en base a ese tipo de unidades, ¿no? Y les comento, estamos hablando de un cuarto de siglo, no estamos hablando de más tiempo, ¿no? Sin embargo, en el momento de la transformación. Van a ver además las composiciones que les permiten la diversidad de opciones para cualquier caso, ¿no? Entonces, nuestras telas antes, digamos, eran con contados colores, aquellos colores que nos permitían los pigmentos de la naturaleza. Pero después de regresar de Asia, esa paleta de colores creció infinitamente, porque se entendió
que una cosa era el pigmento, otra cosa era el sustrato del pigmento o el aglomerante del pigmento, y otra cosa especial era el que les llaman el mordiente. Esto es ese elemento que permitía que el color se adhiera a algún elemento. Y ese elemento era la tela, la madera, el metal o el vidrio, la cerámica, sobre todo la cerámica, o el vidrio. Y entonces los colores se diversifican también. El mundo comienza a llenarse de colores. Entonces las paredes de las casas también comienzan a tener colores. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Francia, estamos hablando de... quizás algo que no se mencionó es que esa unidad de diseño estaba estructurada en todas las escalas. O sea, no podíamos hacer un objeto arquitectónico de alguna manera sin pensar también en los objetos que integraban los elementos más grandes, ¿no? Los muebles de la casa. Estamos hablando de la escalera en el diseño de Horta, pues todos los elementos. Y estamos hablando ahí de Bélgica, pero en Francia estamos hablando de Guimard. Lo que hace es, no solamente trabaja la arquitectura, sino trabaja también los elementos de la ciudad. Entonces aparece la foto del ingreso a una estación del metro de París. Pero tiene mucho significado eso, porque las ciudades eran desordenadas, pestilentes, y había que trabajar también esos elementos urbanos. Y había que destinarle preocupación a esos elementos urbanos para ordenar de alguna manera ese caos que comenzó a aparecer en la revolución industrial, en donde los sitios de producción y los sitios de consumo y los sitios de habitación explotaron en las pequeñas urbes europeas. Y entonces, ¿cómo encontramos nuevamente ese orden? Sí, también hay que trabajar el espacio exterior, ¿no? Ese que llamamos nosotros ahora el espacio público, y también fue un motivo de preocupación de esta época. Por eso aparece como importante destacar el caso de los diseños que proponen este arquitecto francés, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Gallier o de Tiffany, ellos trabajan el vidrio. Y trabajan el vidrio también en base a un aprendizaje que viene en este caso de Medio Oriente, ¿no? Desde los pueblos fenicios que inventaron el vidrio muchísimo tiempo antes, y además que inventaron el vidrio y le dieron colores, ¿no? Y entonces se van a topar ustedes con nombres como Tiffany. Todavía Tiffany tiene sus almacenes que son importantes en la Quinta Avenida en Manhattan, en Nueva York. Pero también se van a topar con el nombre de Lalique, ¿no? Que produce lámparas, todo lo imaginable en vidrio, ¿no? Sobre todo lámparas, ¿no? En formas vegetales muy interesantes. Dos personajes, bueno, en Austria, Olbrich, alumno de Otto Wagner, importantes también. Mencionaba en Alemania Melissa a Hoffmann y a Adolf Loos. De Adolf Loos quizás es una aclaración interesante la que hace
Curtis, yo no la tenía antes, pero es importante analizar eso, ¿no? Adolf Loos, cuando precisa el concepto de ornamento y delito, compara dos culturas, la cultura de Papúa y la cultura occidental europea, ¿no? Y dice, el tatuaje o el ornamento en Papúa es una normalidad. Entonces es tan normal que el tatuaje aparezca en el remo, en la embarcación, en las pilastras de la casa, en el cuerpo de las personas, que más bien lo no normal y que podría ser inclusive castigado sería la ausencia de eso. Si comparamos eso con el mundo occidental en Europa, en cambio el tema del tatuaje para la época, ¿no? Porque ahora ya todo el mundo se tatúa. El tatuaje sería visto como raro y además como peligroso. Entonces dice, lo que el tatuaje o el ornamento sería un delito en Europa, en Papúa es una isla muy curiosa, bastante estudiada por la antropología y en el Pacífico Sur, ¿no? Que tienen unas cosmovisiones súper interesantes, que han servido para estudiar varios temas civilizatorios, ¿no? Y entonces decía Adolf Loos, carecer de esos tatuajes en las comunidades de Papúa sería también un delito, ¿no? Entonces hace su oposición. No necesariamente que el ornamento era delito en Europa, por así decirlo, pero se veía raro o extraño recargar con ornamentos. Y más bien eso proponía Loos para evitar el recargamiento para esa época en el objeto arquitectónico. Curtis también hace una aclaración y dice, bueno, muy interesante todo lo que dice Adolf Loos, pero sus obras no necesariamente expresaban lo mismo que él decía. Rescatamos entonces quizás a dos personajes extraordinarios en Europa en esa época, ¿no? Antoni Gaudí, un loco de la arquitectura, de esos personajes raros, rarísimos, únicos, y que han dado a la arquitectura una esperanza de vida mayor que en otros casos. Y no es extraño, si visitan Barcelona y si están en Barcelona, Barcelona es una ciudad, sobre todo la parte antigua. No sé, es que Melissa visitaste Barcelona cuando estuviste por allá, pero que tiene mucha piedra, ¿no? Está construida en piedra, de hecho, inclusive tienen un barrio que le llaman el barrio gótico, que es completamente de piedra. Entonces, la iglesia que construye Gaudí, los elementos del Parque Güell, la casa, inclusive se llama la Casa de la Pedrera, son especiales, evidentemente, son elementos de una complejidad alta, pero en el contexto general ustedes van a comprender o a entender que son productos de esa cultura local. Les decía que lo interesante en el modernismo es que a pesar de que estaban todos en el proceso de cambio, que había una idea de cambiar, de buscar nuevas formas, el proceso ese no fue de ninguna manera global o único para todos los contextos, sino que cada uno de los lugares tenía su propia
característica y tenía su propio lenguaje. Gaudí, evidentemente, distinto a lo de Guimarães, muy distinto a Otto Wagner, muy distinto a Joseph Hoffmann, ¿no? Quizás el que generaba mayor nivel de complejidad de sus objetos diseñados era Gaudí, ¿no? Y en oposición, por ejemplo, a lo que pasaba con Hoffmann o con Otto Wagner, o inclusive con Henry van de Velde, ¿no? Elementos, digamos, elementos de diseño menos complejos que los de Gaudí. Entonces ya podemos tener una idea de la comparación de las propuestas arquitectónicas en esa misma época en los distintos países a partir de propuestas locales con estructuras y formas de organización locales y mensajes específicos para cada una de las localizaciones. Gaudí no acaba una de sus obras a las cuales le dedicó toda su pasión, la Catedral del Mar, ¿no? De Santa María, ya no me acuerdo el nombre, Santa María de la Ribera o algo así es, ¿no? Déjame ver. La Sagrada Familia, perdón. No concluye la construcción de este objeto. Y lo curioso es que después de salir de uno de sus días de trabajo, es atropellado por una carruaje tirado por unos caballos y entonces es atropellado por un carruaje y no puede salvar su vida, ¿no? Y la construcción de la Catedral de la Sagrada Familia se termina muchísimo tiempo después, hasta hace pocos años seguía todavía en construcción. Y me parece que inclusive faltan algunos detalles que estaban planificados ahí, ¿no? Y construye, por ejemplo, el Parque Güell. El Parque Güell era una propiedad de fin de semana de la familia Güell, para la que además construye una casa en el centro de Barcelona, ¿no? O dentro de la ciudad. Ahora el Parque Güell está incorporado a la ciudad, pero antes estaba en las afueras de la ciudad. Y es un parque interesante también, la estructura organizacional es importante, no tiene una lógica de parque normal, no tiene los elementos de estructuración de un parque, además está en una colina alrededor del centro de la ciudad de Barcelona, ¿no? El otro personaje que es interesante de analizar es Carlos René Mackintosh, ¿no? Él es escocés. Quizás, sobre todo en Inglaterra, ni siquiera muy, muy bien visto, ¿no? Pero tiene una estructura hacia la simplificación de las formas, pero al mismo tiempo la búsqueda a partir de la simplificación del detalle para cada una de ellas. Diseña un mobiliario con absoluta delicadeza. Les decía que en Inglaterra no fue muy reconocido, sin embargo, por supuesto, era reconocido en Europa continental y fundamentalmente en Austria, ¿no? Sus muebles eran reproducidos masivamente en esos sitios. Y se trabajaba, y se trabajaba masivamente. Austria tenía
ya una historia en relación a la producción de muebles. Entonces, justamente en Austria es donde Carlos René Mackintosh comenzó a tener éxito, comenzó a tener suceso, ¿no? Por los muebles. Y una de las fábricas famosas de Austria es la fábrica de muebles Tonet. Y estamos hablando de mitad del siglo XIX, creo que hasta nuestros días, ¿no? Y esa fábrica trabajaba con tecnologías bastante sofisticadas, además, ¿no? Podía curvar, torcer y dar la forma que quieran a la madera. Y entonces trabajaban con unos perfiles redondos de madera, unos cilindros de madera, y comenzaban a torcer la madera con humedad, calor y por supuesto con moldes, ¿no? Y entonces salen las famosas sillas Tonet que se producen industrialmente y que quizás es el primer caso de la producción en serie, ¿no? Y ya para el siglo XIX, la fábrica Tonet recibía pedidos por correo y entregaba a domicilio los objetos. Entonces, si desde Quito nosotros solicitábamos unos muebles Tonet, claro, dado el tiempo suficiente, pero nos llegaban los muebles a nuestra casa. Entonces tenía también esta lógica de la organización de la distribución de los elementos, ¿no? Entonces, si yo producía un objeto, tenía necesariamente que pensar, primero, tenía que conseguir compradores y después tenía que dejar ser satisfecho a mi comprador. Y una de las maneras de tener satisfecho es que nos iba a llegar el objeto a nuestras manos en un tiempo X determinado, ¿no? Muchas veces esos tiempos y muchas veces eran muy imprecisos, ¿no? Entonces a veces nos podían decir, se tarda un año y al final se tardaban 2 años o cosas así. Y ese es el mundo del modernismo, ¿no? Y entonces estos personajes que trabajaron el modernismo aportaron directamente a pensar en que sí se podía cambiar las formas del pasado por nuevas formas. Y que esas nuevas formas eran producto de nuevos procesos y que los nuevos procesos eran incorporación de procesos existentes en otros espacios de producción de otros territorios y en las formas conocidas de producción en Europa. Entonces incorporaron toda esta lógica y en este cuarto de siglo comienza el gran cambio. Por eso es que se estudia bastante el Art Nouveau. Pero si bien en Escocia estaba Mackintosh, en Inglaterra en esa época, un poquito antes además, aparecen un par de personajes liderados por William Morris y secundado por John Ruskin, que teorizan respecto a las pérdidas que tiene la vida en relación a las nuevas formas de producción. Y dentro de las formas de vida, evidentemente, a la materialización. Ya nos vamos a topar con otros arquitectos que pelean por lo mismo. Y dentro de la filosofía, el regreso a la naturaleza. Se incorporan algunos artistas plásticos que trabajan sobriamente también el tema de la naturaleza como un elemento inspirador para conquistar una estética más relacionada a lo natural que a aquello que estaba produciendo la industria. Sin embargo, claro, la pelea de Morris y de Ruskin fue una pelea perdida, ¿no? Porque la máquina transformó las vidas y la máquina se incorporó a la vida cotidiana, ¿no? Tanto es así que
no podemos vivir sin una máquina al lado, ¿no? De hecho, teléfonos celulares es el resultado de todo ese proceso, en parte, ¿no? Capítulo 3. Hablamos poquito de los nuevos materiales, pero los nuevos materiales son los mismos materiales, pero los procesos de transformación son los diferentes. Son extraordinariamente diferentes los procesos de transformación. Conversamos sobre el Palacio de Cristal y vimos cómo trabajó el metal. Y Meli también ya les comentó la forma como se estaba trabajando el metal. Vimos que se había producido, se había construido la Torre Eiffel, pero Eiffel no se quedó con la torre. El texto presenta página seguida el puente de Brooklyn y presenta el puente el puente hecho por el puente de Brooklyn hecho por Creo que es John Roebling. John Roebling de 1869 a 1883. ¿Y el otro puente cómo es? El que era el de Tabanasa, No, el de no, Mayab. no, el de Garavit. Lo interesante de los dos casos, si ustedes observan a página seguida, está primero el puente de Eiffel. Y en la otra página está el puente de Brooklyn, de Manhattan, todos en esa misma época. ¿Qué les llama la atención del uno y del otro? ¿Qué conceptos sacan de el puente de Eiffel y el puente de Roebling? ¿Se están observando? ¿Quién tiene una idea de lo que quiero comentar? Ya creo que se fueron, Meli. Arquitecto, no se ve nada. A ver, Paula, dime. Arquitecto, Sí. Dime, Paula. nada, es que se pregunta que si se le digo que no se veía nada. No te escuché nada. Creo que mi micrófono está un poco malo, no se escucha. No, pero ya te escuché mejor esta última vez. No decía nada relevante, la verdad, todo decía que no se veía. Y bueno, el puente de Eiffel trabaja con el concepto de un sistema sostenido. Trabaja con unas estructuras tridimensionales, evidentemente todas en hierro, y unas columnas que sostienen un puente. ¿Y el puente de Brooklyn? ¿Cómo está? Más robusto. ¿No?
¿Cuál es el concepto de la estructura? A ver, ese es el puente de Eiffel, ¿no? ¿Sí ven? Tiene un arco y tiene unas columnas que sostienen la vía, digamos, ¿no? La vía pasa por arriba. La estructura sostiene al puente. Pásale a la siguiente, Meli. ¿Qué ven aquí? Ven una estructura, digamos, ven dos estructuras. Ven unas cuerdas de acero trenzadas y ven el puente que está suspendido o que está sustentado, ¿no? Fíjense, son dos conceptos estructurales distintos. En el caso de Eiffel, está hablando de el concepto de la sostenibilidad. En este otro caso, un concepto revolucionario en ingeniería, están hablando de la sustentabilidad. Pero los dos, además, parten de conceptos interesantes y básicos en las estructuras, ¿no? Las estructuras buscan formas de equilibrio, y esas formas de equilibrio, por supuesto, que están en la naturaleza. En los dos casos, la forma que estructura el puente es la forma de la catenaria. La catenaria es la forma de una cadena, ¿no? Las cadenas que utilizan las mujeres para ponerse los colgantes alrededor del cuello, ¿no? Entonces yo coloco la cadena en cualquiera de las posiciones y va a llegar un momento en que la cadena estabiliza y está en equilibrio. En el caso del puente de Roblin, yo no tengo que voltear la cadena, porque la cadena está de esa manera y está en equilibrio. En el caso del puente de Eiffel, yo doy la vuelta a esa cadena. Y en algunos casos, esa forma es una hipérbola, en otros casos es una es una parábola, es una elipse, o una estructura que no necesariamente coincide con las figuras conocidas, sino alguna otra, ¿no? Todo depende en la posición y en los puntos en los cuales la cadena va a trabajar, ¿no? Entonces, fíjense, dos conceptos distintos, claro. Eiffel con el puente de él, construye ese puente en 4 años. Roebling construye el puente de Brooklyn en 14 años. Y el otro detalle interesante del puente de Brooklyn es que es quizás el primer puente en donde se simuló la estructura en laboratorio. Y quizás también el primer caso, ¿qué año es, Meli? ¿El de Gaudí? No, el El de de, Roble. el de, Ro- eh, el de Brooklyn. El de Brooklyn, sí. Se me fue ahorita. Puente de Brooklyn. 1869-1883. Sí, 14 años, 1883. Los dos utilizan hierro. El hierro era el hierro normal todavía, no tenía las características de aceros de altísima resistencia que comienzan a aparecer ya un poquito después, ¿no? Pero fíjense, para esa época, la audacia de la construcción de los dos puentes, ¿no? En Ecuador han pasado 160 años y todavía no tenemos ninguno de los dos casos, ¿no?
y nos vienen con el cuento, además de que se cae el puente sobre el río Blanco, evidentemente no por el río ni por las lluvias, sino por problemas de diseño y sobre todo de construcción. Y después nos vienen con el cuento de que no es puente Beiling, sino que es un puente revolucionario, dijo el ministro de Obras Públicas, ¿no? Que es un puente, no igual, sobre un río en la provincia de Santo Domingo. Sí, eran puentes Beiling que tenía el país guardados y entonces se utilizaron, pero claro, probablemente la colocación de los puentes fue un poco distinta, pero claro, no es puente Beiling, es otro tipo de puente, pero fíjense lo que pasaba 160 años antes, ¿no? Y con esos puentes. Eso en el tema del nivel del manejo del hierro para esas épocas, ¿no? En cambio, en el tema del hormigón, el hormigón dejó de ser usado sustancialmente en una buena parte de la época, ¿no? Si bien los romanos ya lo utilizaban, y no se siguió con su uso, ¿no? Y se recupera el uso del hormigón posteriormente, también en el siglo XIX, y tanto en Estados Unidos como en Francia, dos personajes en Estados Unidos, Ransom en 1870 y Genevique en Francia, trabajan ya la idea de una simetría importante, ¿no? Encuentran que el hormigón, para cumplir mejor su función, necesita incorporar dentro de su configuración un elemento que le permita hacer las funciones de elasticidad. Y encuentran que el hierro es el complemento perfecto de esa dualidad. Y entonces trabajan las estructuras de hormigón armado. Estamos hablando de 1870, ¿no? Entonces, ¿qué le da el hormigón a una estructura? Le da la posibilidad primero de la resistencia, pero por otro lado le da el factor de trabajar de mejor manera a los efectos de la compresión. ¿Qué le da el hierro? El hierro le da la capacidad de trabajar en los elementos de elasticidad a los esfuerzos de flexión. Y entonces a partir de esa combinatoria se hacen estructuras importantes, ¿no? Y entonces ya no se trabaja y cambian varios conceptos aquí, ¿no? El primero es que estábamos acostumbrados a trabajar con mampuestos o con ladrillos, ¿no? Y los conceptos ahí en el momento de la construcción eran dos fundamentales, el concepto de la hilada y el concepto de la plomada. El concepto de la hilada es verificar que la horizontalidad de los elementos, sean estos ladrillos, para nosotros bloques actualmente, estén siempre a nivel. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. O sea, que no estén más subidos ni más de abajo, ¿no? Y ese concepto de hilada es un concepto complicado todavía en nuestra cultura local. Y el otro concepto con el que trabajaban cuando las estructuras eran muros portantes, que en general eran casi todas, era el concepto de la plomada. Esto es que las paredes no se salgan de la verticalidad y que los elementos estén en el mismo plano finalmente. Y entonces a través de la plomada y la hilada se construían las edificaciones y las estructuras eran muros portantes, por tanto era una estructura lineal. ¿Qué pasa con el hormigón armado? Que esa estructura lineal se transforma en una estructura puntual. Los puntos de la malla son las columnas, ¿no? Y esas columnas son unos soportes. Y entonces se dan cuenta que esos soportes ya no son más macizos, sino son más bien esbeltos.
y que a través de las estructuras de hormigón y hierro, yo podía reducir las secciones que antes usaba. Pero no solamente eso, sino que además yo podía estructurar y vincular estas columnas a través también de elementos de hormigón armado, que eran unas vigas también delgadas, ¿no? O también ligeras. Y entonces yo tenía columnas y vigas y así armaba la estructura. Entonces ya había perdido cantidades de materiales del pasado, ¿no? Y por seguridad se trabajaban entonces en los apoyos, tanto de vigas como de losas, de unos elementos triangulares que son las ménsulas, ¿no? Que aparecieron en la época del gótico, que se siguen utilizando posteriormente y que todavía se utilizan, ¿no? Entonces estas ménsulas servían para sostener las vigas, pero también para sostener las losas, o para trasladar más bien los esfuerzos o los pesos o las dinámicas de las losas directamente a las columnas. Y las columnas disipaban esos esfuerzos abajo en la tierra, ¿no? Los esfuerzos de la estructura tienen que disiparse de alguna manera y se disipan fundamentalmente sobre la tierra, ¿no? ¿Qué buscan? Digamos, no es que buscan. ¿Cuál es el resultado de esta nueva estructura? Espacios arquitectónicos más grandes, ¿no? Porque ya no voy a trabajar con dimensiones de 3x3, de 4x4. Ahora ya puedo trabajar con dimensiones sobre los 6 metros. Porque la estructura de hormigón armado me permite ese tipo de distancia, ese tipo de luces. Y puedo tener espacios más grandes. Y si las estructuras están alineadas todas, puedo tener espacios de 6 por el número de metros que sean, ¿no? Y entonces esos espacios se transforman en un espacio que comienzan a llamarse de planta libre, ¿no? No había que pensar mucho para decir, aquí tengo un espacio libre para trabajar. Sí, a eso le llamaron planta libre, ¿no? Y comienza a utilizarse también ya de manera masiva el hierro y en los elementos de cierre, ¿no? Sobre todo en las ventanas. Ya tenía el vidrio, ahora tengo el hierro, y entonces el momento que tengo el hierro y el vidrio ya tengo elementos de cierre en esas estructuras. De todas maneras, en el texto se habla de que a pesar de que ya teníamos conocimiento de este tipo de estructuras, se seguía, en muchos casos, tenía yo la columna y recubría con elementos de mampostería esas columnas para que se vean esos objetos arquitectónicos a la usanza de lo que pasaba anteriormente. Y por otro lado, no me acuerdo si saco. Giancarlo mencionó que a partir de esos elementos se entendió también que la arquitectura ya era ignífuga, ¿no? Hemos hablado bastante de lo que significaba la producción industrial, pero también de las formas como se producía. Si todavía no teníamos energía eléctrica y no teníamos alumbrado público, alumbrado a través de energía eléctrica, perdón. Entonces todo era con lámparas de querosén, con lámparas con llama, y así trabajábamos en las noches. Si las estructuras eran de madera, entonces los incendios venían y había que volver a construir la fábrica. Entonces el hierro inicialmente y después estas estructuras de hormigón armado, sobre todo, y estas ventanas de metal y de vidrio, resolvían el problema del fuego y entonces eran estructuras ignífugas, ¿no? O sea,
evitadoras de los incendios. Pero el hierro no es el primer material que se utiliza en la construcción. Ya en la Edad Media, el aluminio, fíjense, el aluminio ya se utilizaba para las ventanas, sino que en lugar de vidrio se colocaba una piel de algún animal, un pergamino o un papel. ¿Y qué más podríamos tener respecto a lo del hormigón armado? Claro, la lógica entonces del hormigón armado también es otra, ¿no? Porque si antes construía con el concepto del hilado y la plomada, el momento que estoy haciendo las estructuras de hormigón armado, yo ya no necesito colocar cada elemento y ir verificando la hilada y la plomada. Verifico la plomada en la construcción de cada columna, pero la construcción de la columna es por vaciado. Y entonces aparece el concepto del molde. Pero ese concepto del molde también es ancestral. Y todavía se usa, ¿no? De la misma manera, si ustedes van a las zonas rurales, todavía se pueden incorporar a las mingas en donde se están construyendo muros de tapial, en donde lo que pasa es que coloco un molde, que son unos tableros, y comienzo a apisonar la tierra en esos moldes, y entonces ahí no aparece el concepto de hilado y plomada. Y lo mismo pasa con el hormigón armado, ¿no? Entonces yo tengo columnas, pero también tengo diafragmas, y yo relleno eso. Y relleno eso con material, y ese material es exactamente el mismo concepto que estamos manejando. Estamos hablando de tecnología también, por supuesto, ¿no? Y entonces el gran cambio, ¿no? Fíjense cómo la arquitectura estaba presionada a tomar decisiones, ¿no? Estaba pasando tanto alrededor de la actividad del arquitecto, había pasado ya, y ¿cuántos años? 100 y pico de años, y todavía la arquitectura no despertaba al gran cambio, no estaba en la búsqueda, eso sí, pero no necesariamente estaba en el momento adecuado, en el tiempo adecuado como para poder tomar las decisiones, sino que después se ve forzado a resolver algunas situaciones, ¿no? Y eso comenzaremos a comentar posteriormente en las siguientes sesiones. Y yo creo que hasta aquí la reunión de hoy día. Qué lástima que no pudieron venir el resto de compañeros. Hasta ahora no entiendo qué pasó. Pero bueno, hay que comenzar a cuidarse también de las faltas. Y no hemos tenido solicitudes de ¿cómo es? De las tutorías. Y estamos a un par de semanas ya de la entrega, ¿no? El día jueves vamos a leer, está subido ya el capítulo 5 y 6 del libro de Curtis, entonces vamos a trabajar en parte sobre eso y en parte vamos a tener un taller, ¿no? Y que les vamos a indicar a su debido tiempo, ¿no? Y nuevamente insisto, como se nos está acabando el tiempo y no hay tutorías, pues no sé cómo nos vaya en la presentación de la entrega preliminar, ¿no? ¿Hay alguna pregunta con respecto de todas maneras de los requerimientos por el momento o no? Por el momento no, Arqui. Ok, Pablo. Bueno, no sé, Meli, si dejamos ahí entonces ahora la sesión. Sí, Arqui. Igual, o sea, sería recalcar que tanto los coordinadores como nosotros estaríamos atentos a cualquier novedad que tengan y que también se les va a informar de la actividad que se va a trabajar justamente el día jueves, que tiene relación a eso.
Sí, sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, listo, entonces nos vemos el próximo jueves. Revisen el material de la próxima lectura, está ahí en la carpeta, ¿no? Ya era la ficha de entrega el compañero Alejandro Guaspa, ¿no? Omel. Pero ya está ahí. Entonces nos estamos viendo el jueves. Muchas gracias por la participación a los que pudieron llegar a clase, ¿no? Hasta luego, Arqui. Chao, Gracias. Paula, chao, Hasta Mona. luego, Arqui, Luego, gracias. Arqui. Nos vemos. Hasta luego, arquitecto. Gracias. Chao, Denise. Chao, Kevin. Aquí una preguntita. ¿Hasta cuánto es el plazo para que los coordinadores revisen las fichas? Y eso es con Mel. Ah, ok, directamente con ella. Sí. Ujú, sí, chicos. Igual pueden escribirme por el grupo, pero es como a la par de las entregas del EMI-semestre. Ah, ya listo. Ya le escribo a Meli entonces. Gracias. Hasta luego, Arqui. Chao. Ahora sabemos quiénes están ahí, quiénes se metieron, pero nunca participaron, ¿no? Quilombe ni Nahual. Y justo ahora no tomo de nuevo la lista aquí. Pero bueno, ¿Cómo? para la próxima. Justo ahora no volví a tomar lista. No, pero ya es una manera, porque de todas maneras es bien útil esto del Teams porque te deja ver exactamente que te están haciendo trampa, ¿no? Ahora Ninahualpa apareció hace 30 minutos apenas. Fíjate que este par de capítulos son bien interesantes, Mel. Pues sí, porque sí siento que sigue atando cabos del resto de cosas que se ha ido viendo como por encima, se sigue llegando como a mayor detalle. Sí. Verás, ya me acaba de confirmar el Javier que mañana va tempranito a la Merced a trabajar. Ya,